Ha salido un artículo hablando de política de Martín Tanaka el domingo pasado, que no pudimos comentar. Vamos a aprovechar la oportunidad para hacerlo. El domingo 15 de diciembre, Outsider y Partido, ¿no? Un artículo de Martín Tanaka que no está tan mal, ¿no? Aunque hay algunas cosas que me gustaría decir, ¿no? Algunas cosas que me gustaría decir sobre este artículo de Martín Tanaka del domingo 15 de diciembre en su columna Virtud e Fortuna, Outsider y Partido. Virtud e Fortuna es una palabra, o digamos es una frase hecha latina, que aparece en la obra de Nicolás Maquiavelo, El Príncipe. Creo que eso lo expliqué en mis conferencias de Foro Republicano, lo tienen grabado los seguidores de Foro Republicano, en una de las 12 convocatorias que hizo Foro Republicano en el local de la Confederación Nacional Agraria, en la cuadra 3. El próximo año Foro Republicano va a convocar nuevamente para el 2014 sus reuniones pertinentes, porque ya están bastante avanzadas las conversaciones para que nuestro movimiento Foro Republicano participe en las elecciones presidenciales del 2016. Están bastante avanzadas las conversaciones, pero van a tener que decidirlos nuestros seguidores, los militantes de Foro Republicano. En enero estamos convocando la reunión para informarles al detalle de estas conversaciones bastante avanzadas que sostiene Jaime del Castillo para que apoyemos y participemos en las elecciones presidenciales del año 2016. Muy bien, entonces le decía que virtud e fortuna es una palabra que aparece en la obra de Nicolás Maquiavelo, El Príncipe, porque él dice algo que es cierto. En política, y eso lo he desarrollado muchas veces en mis clases como catedrático de ciencia política, en política no se equivoca Maquiavelo cuando dice que el 50% para triunfar en política, el 50% es virtud. O sea, la fuerza que tenga, y acá muy importante el concepto de virtud, ¿eh? Virtud en latín viene de la palabra vis, y vis en castellano significa fuerza. Cuando Maquiavelo habla de que para triunfar en política necesita de virtud y de fortuna, el 50% de la virtud maquiaveliana significa la fuerza que tengas para continuar en política, para levantar candidatura en política, para construir partido, para organizar partido, para avanzar y para pelear. A eso se refiere Maquiavelo. Maquiavelo no se refiere a la virtud como las condiciones morales que tienes que tener, de decencia, de honradez, dignidad. No. ¿Por qué? Porque Nicolás Maquiavelo es el padre de la ciencia política y él dejó bien claro y bien establecido que el tema de la moral y la política quedan totalmente divorciados cuando se quiere hacer un estudio científico, técnico de la política. Por eso el analista político, los verdaderos analistas políticos y los politólogos tienen que hacer una separación con bisturí de lo que es la moral, de lo que es la conducta estrictamente política de angustia y agonía por obtener y conseguir o mantener el poder. Entonces Maquiavelo habla que la virtud, la fuerza que tú tengas, la inteligencia y la sagacidad que tú tengas en política. Por eso es que Nicolás Maquiavelo utiliza la alegoría del zorro y de los lobos, ¿no es cierto?, del zorro y del león, porque habla de que hay en política leones y hay zorros, ¿no es cierto? Hay dos tipos de políticos, el zorro y el león, ¿no? Bueno, ya no desarrollaré más eso porque voy a hacer una conferencia de ciencia política, pero la fuerza del león o la fuerza del zorro es la virtud maquiaveliana. Y el otro 50% para que puedas ganar en política es la fortuna, o sea, la suerte.
¿correcto? Qué inteligente el padre de la ciencia política, estudiado en todas las facultades del mundo de ciencia política, en el globo terráqueo, y Jaime del Castillo desarrollaba la obra El Príncipe de Nicolás Maquiavelo casi en todas mis clases de ciencia política, y enviaba a mis alumnos a leer el libro completo y a desarrollar y a que pongan capítulos completos de la obra El Príncipe de Nicolás Maquiavelo, de tal manera que me conozco esa obra al revés y al derecho, me parece. Y muy bien que la columna de Martín Tanaka se titule Virtud y Fortuna, porque es una frase muy vinculada a la ciencia política y a la política en especial. En este artículo que estamos comentando, Outsider y partidos políticos, Martín Tanaka explica algo que es interesante. Explica que, en pocas palabras, el outsider de estas próximas elecciones ya no se le tiene que llamar así, outsider. Y lo más bonito, antes de ir al descanso, lo más bonito es que Martín Tanaka le da la razón a Jaime del Castillo cuando, recuerdan mis radioyentes en otra estación radial, yo dije en forma clara y contundente, y ahí están los videos, por eso me gusta grabarlo, porque aquí en el Perú hay muchos perversos y muchos fanfarrones también, ¿no?, que dicen que han dicho lo que no han dicho, ¿no? Y algunos dicen que he dicho cosas que no he dicho. Por eso lo grabamos en este país de tanta desconfianza. Y recuerdo bien, y pueden buscar mi video, y dije que es un gran error de los analistas, los niños lindos de la ciencia política, los gringos de la ciencia política en el Perú, ¿no? Los niños lindos, los pitucos de la ciencia política, cometen un error. Ahí está Carlos Meléndez, Darían, Martín Tanaka y tantos más. Cometen un grave error cuando ellos motejaron de outsider a aquellos políticos que no comulgaban con el modelo neoliberal. Y yo les dije, ese es un error. Ese es un error porque no tiene ningún sustento. Y ahora, este artículo de Martín Tanaka, que vamos a desarrollar y estamos desarrollando, le da la razón 100% a Jaime del Castillo. 100%, porque el término outsider ahora ya no puede aplicarse. Y el mismo Martín Tanaka, derrotado, pero muy elegantemente, explica las razones por qué. Y Jaime del Castillo va a abundar en el tema comentando este artículo de Martín Tanaka, donde me parece bien, ¿no?, que sea honesto Martín Tanaka en reconocer que todo el filón de seguidores de Martín Tanaka, politólogos de esta línea, ¿no?, de los que tienen sus títulos en Harvard, en Notre Dame, en Estados Unidos, y qué sé yo, y las Europas, reconozca que se equivocaron, bueno, que se equivocaron, inclusive el engreidazo de Carlos Meléndez, ¿no?, que se considera la última chupada del mango del análisis político y que se equivoca cada rato, también dicho sea de paso. Me parece bien que reconozcan que la palabra outsider nunca debieron usarla. Y Jaime del Castillo lo demostró y lo criticó, creo que estaba en Radio Cielo, me parece, el año 2011, ¿no? Hace 2 años, me parece, ¿no? Pero vamos al tema, ¿no? Por ejemplo, ha escrito Martín Tanaka lo siguiente, ha dicho: a diferencia del outsider del 2006 y del 2011, el hoy presidente Humala, ahora el ánimo no parece estar marcado por aspiraciones, entre comillas, refundacionales. Por ello, el outsider podría esta vez no ser antisistema. Es que ese es el tema, pues, mi estimado Martín Tanaka y estimados radioyentes. Ese es el tema. Que todos los analistas políticos del sistema que tienen títulos en Estados Unidos, en las Europas y qué sé yo, los niños lindos que vienen estudiaditos del extranjero, que hablan 5 idiomas, qué sé yo, pero que no conocen la realidad, no tienen Cayetano, no lo conocen a Cayetano, entonces cometen errores y patinan, pues. Porque una cosa es que tú leas libros en inglés de realidad europea o norteamericana, y otra cosa es que te ensucien los zapatos aquí. ¿Ah? Otra cosa es que te vayas a un mercado, ¿no es cierto?, de nuestro Perú profundo o de nuestra Lima popular, ¿no?, y te vayas a conocer sus baños y conozcas el habla de la gente y la conducta política distrital.
y luego regional, nacional. O sea, son cosas totalmente diferentes. Yo les dije a ellos que no puedes utilizar el término outsider para ponerle un sello, ¿no es cierto?, como marca de fuego en la frente a todo aquel que critique el sistema neoliberal. ¿Por qué? Porque el que quiere llegar al poder vía las elecciones, como es el caso de Ollanta y está probado, utiliza un lenguaje falso, utiliza un lenguaje mentiroso, engañoso, y es patético, es risible que un analista político y este grupo de analistas, seguidores y amigos y simpatizantes de Martín Tanaka, ¿no?, se hicieron pasar o son ingenuos al hacernos creer que por el lenguaje antisistema ya son gente que va a llegar al poder para destruir el modelo económico neoliberal. Ollanta es la prueba patente de lo que dice Jaime del Castillo. Cuando uno analiza el poder, en mi método de trabajo científico, yo tengo una teoría del poder basada en el antropomorfismo, en la teoría negativa, ¿no es cierto?, antropológica, ¿correcto? Soy de la corriente hobbesiana, soy de la corriente del realpolitik. Y los académicos de ciencia política saben a qué me refiero. Para mí es la realidad mundo y lironda primero. Por eso cuando ellos criticaron a los candidatos que se iban contra el modelo económico neoliberal y les pusieron esa palabreja de outsider, yo les dije, oye, ustedes están equivocados. Y ahora Ollanta, a quien ellos gritaban por calles y plazas que era el outsider, era el cuco, que se iba a comer a los niños, que iba a llegar al poder y se iba a tumbar el modelo, yo los vencí porque les dije que simple y llanamente Ollanta, su mujer, Nadine Heredia y su equipo son otro conjunto de angurrientos de poder que van a llegar y lo primero que van a hacer es meterse las manos al bolsillo, ¿no es cierto?, de todos los fajos de dinero y de billete que les pueda llegar, porque es la naturaleza humana. Mi metodología de análisis político no falla todavía. Y yo he leído esos libros que estos muchachitos han leído de ciencia por Estados Unidos, yo también los he leído y los conozco y los he desarrollado en mi clase de ciencia política y mis alumnos me darán la razón, ¿no? Pero yo tengo un método de análisis que se asienta en la realidad y nada más que en la realidad, la realpolitik, punto, se acabó. Entonces Tanaka se da cuenta ahora que ya no pueden utilizar la palabra outsider y él está avisando. Con este artículo de la semana pasada, lo que está haciendo Tanaka es avisar a toda su gente que ya no utilicen la palabra outsider. Dice más abajo, la figura del outsider se ha naturalizado en la política peruana porque la política misma se ha vaciado de sentido. Oiga, lo que está diciendo Tanaka es que el outsider se ha civilizado. O sea, se ha vuelto tan hambriento y tan angurriento de poder como cualquier empresario minero. Eso es lo que está diciendo Tanaka, ¿no? La figura del outsider se ha naturalizado en la política peruana porque la política misma se ha vaciado de sentido. Oiga, la política, señor Martín Tanaka, nunca está vacía de sentido. No sé qué cosa está hablando usted. La política nunca está vacía de sentido, porque la política no es una cosa. La política es conducta humana, y eso que no soy conductista. Es actitud humana, la tendencia a tener poder y a ejercerlo. Por eso cuando dice la política se ha vaciado de sentido, usted es un romántico, señor Martín Tanaka. La política no es el amor, la justicia o cualquier palabra que Wittgenstein tenga que analizarlo, ¿no es cierto?, como filósofo del lenguaje. La política es ser humano, es conducta. Por eso están equivocados, pues, todos estos analistas amiguitos de Martín Tanaka. Más abajo dice Martín Tanaka, todo lo cual lleva a algunos a pensar que no se necesita un partido para gobernar y que gobernar es un poco más que asumir la función de un headhunter eficaz, o sea, un cabeza
un cabecilla, un líder. Mucho más si no se aspira a salir de los límites del modelo económico, político, institucional imperante y las propuestas se ubican fundamentalmente en el terreno de los valores. Honestidad, transparencia, sensibilidad, compromiso, decisión. Mal. Lo que está diciendo Tanaka es que los partidos políticos que han gobernado, eso es lo que dice en su párrafo, los que han manejado la administración gubernamental de esos partidos políticos ganadores ya en el poder han sido independientes que han traído del extranjero, gente que manejaba bien el aparato burocrático y que por lo tanto eso se justifica de que ya no se necesita un partido para gobernar, dice él, y está justificando aquí Martín Tanaka la desaparición de los partidos políticos, ¿no es cierto? Y que grupos económicos lo manejen, pues, porque son los independientes que vienen recomendados por las grandes transnacionales o por la CIA o por Casa Blanca, que vienen a ser ministros y primeros ministros, por ejemplo, el segundo gobierno de Fernando Belaúnde Terry, Fernando Ochoa López Aldana, PPK. Son gente que enviada por la CIA, enviada por Estados Unidos y que hizo gobierno con Fernando Belaúnde Terry, ¿no es cierto? Y por eso es que Víctor Andrés García Belaúnde conversa con Ollanta Tazo y negocia pues mil y una maravilla. ¿Por qué? Porque su maestro Fernando Belaúnde Terry trabajó para la CIA y trabajó para los Estados Unidos. Eso que quede claro. Entonces aquí me parece que Martín Tanaka les está diciendo que hay que apelar a los técnicos, que la militancia partidaria no sirve, no ha servido y está probado hasta el día de hoy, porque los partidos políticos utilizan técnicos de afuera, es lo que está haciendo ahí en Tumala. Ha llegado él y su mujer solos, y todos los que los acompañaron ya los votaron. A punta de patada los han sacado del Palacio de Gobierno. ¿Y a quién está convocando ahí en Tumala? A todos los que perdieron, ¿no es cierto? Los que perdieron militando en partidos de oposición a él. ¿Cierto o no? Entonces, pero se equivoca Tanaka cuando dice las propuestas se ubican fundamentalmente en el terreno de los valores, honestidad, transparencia. Mal, señor Martín Tanaka. Fíjese el título de su columna, don Martín, Virtud y Fortuna. Nicolás Maquiavelo fue claro. Para ser un buen politólogo tienes que alejarte de los conceptos moralistas y que usted diga que las propuestas se ubican en el terreno de los valores. Oiga, de los programas políticos puede ser, pero esto que usted indica, señor Martín Tanaka, por Dios que no cabe. No lo puedo admitir que usted escribe este tipo de cosas, sinceramente, ¿no? Está demostrando un infantilismo y una ingenuidad tremenda, supina como analista político, ¿eh? Lo digo con todo respeto y consideración. Porque de que usted es un hombre leído, usted es un profesor, un académico, eso nadie se lo quita. Pero su óptica está, me parece, totalmente errada, no sé si adrede, por favorecer a sus amigos o de su corazón, ¿no? Y después dice más adelante, gobernar requiere tarde o temprano recurrir a personas con experiencia y todos los que la tienen la adquirieron en alguno de los gobiernos anteriores o en alguno de los partidos vilipendiados. Requiere también de operadores políticos más allá de técnicos independientes si no se quiere caer en la inoperancia. Y abrir esas puertas implica casi fatalmente dejar espacios por donde se colarán personajes con intereses personalistas, entre paréntesis, los López Meneses del mañana, que son los Almeidas y Quimper de hoy, cierra paréntesis. Así, el outsider está atrapado entre la limpieza, entre comillas, cierra comillas, y renovación que lleva a la parálisis y a la ineficiencia, y el riesgo de ser cooptado por viejas estructuras que le quitan su novedad. Frente a esto, los outsiders tienen exactamente la misma tarea que los partidos: organizarse con tiempo, asumir la tarea en serio, no improvisar. El problema es que la lógica de las campañas electorales, mientras más corta mejor, va en contra de la lógica del buen gobierno. Esto, señor Martín Tanaka, me da la razón. La palabra outsider es ociosa y es tonta y es torpe. No cabe. Usted mismo se ha dado cuenta que hoy no se puede aplicar. ¿Por qué? Porque Jaime del Castillo tiene razón cuando dice hace muchísimo tiempo que los de la derecha, los de la izquierda y los del centro, todos son unos vivos y unos sinvergüenzas que llegan solamente para enriquecerse. Y eso de que outsider porque viene de la derecha, oiga, que te lo crea el sonso de la esquina. El hombre que busca poder
Se pondrá la camiseta de la izquierda si le conviene, o la camiseta de la derecha si también le conviene, o se pondrá la camiseta de independiente. Pero lo que quiere es el poder para disfrutarlo, para sentir esa transformación que anhela como hombre, que puede decidir cosas, maltratar, hacer el bien o desgraciar a sus enemigos y opositores. Esa es la política de toda la vida, señor Martín Tanaka. Por eso lo que usted está diciendo me parece correcto. La palabra outsider no se va a aplicar, pues ya no se puede aplicar, porque se equivocaron los analistas políticos del sistema. Ahora hay hombres que buscan el poder, y lo que va a suceder en el 2016 es una lucha, oiga, milímetro a milímetro por llegar al poder por la vía legal. Y muchos van a hacer hasta lo imposible. El gran tema es que, como bien lo dice Martín Tanaka, dentro de la izquierda ya no hay, digamos, un personaje que pueda aglutinar a esos sectores, digamos, que en algún momento plantearon un cambio y una transformación, como fue el caso de las elecciones de 2011, ¿no es cierto?, tras Ollantaytambo. Ahora puede haber una fagotización de votos, ¿no es cierto?, puede dispersarse ese voto, o también puede haber una unidad en un candidato que puede ser el mal menor dentro del progresismo. El pueblo peruano, no hay que descontarlo, ha madurado. El pueblo ha sufrido tanto golpe que ya maduró y que puede dar la sorpresa en estas elecciones votando por un candidato de centro. Puede ser una opción, o también puede ser que se vote por un candidato, no tanto un candidato, pero sí por un movimiento político que presente un programa de cambio, ¿no es cierto?, inclusive hasta radical. Todas estas cosas las iremos analizando en su momento y en su oportunidad. Por ahora, Jaime del Castillo sigue venciendo en sus análisis políticos, y el señor Martín Tanaka ha declarado pues que estuvo equivocado, él y sus amigos, en utilizar la palabra outsider.